Como descripción del proyecto, puedo explicar que este diseño incluye dos tazas giratorias y un brazo de control, asimismo una base que simula el movimiento de un carrusel real. Cada uno de estos elementos fueron controlados por un sistema eléctrico que utiliza motores DC y un servomotor para crear movimientos rotacionales y de elevación del brazo de control. El carrusel está hecho principalmente de cartón, que le proporciona una estructura liviana pero lo suficientemente resistente para soportar los mecanismos y los elementos que lo decoran. El sistema de la rotación de la base principal es impulsado por un motor DC, el cual está conectado a una rueda dentada de cartón. Ahora moviéndonos al diseño general del carrusel, como se puede ver en el plano en pantalla, el diseño muestra forma parte de una columna central, una base superior, una inferior y una rueda en el centro que esconde más o menos los circuitos que están implementados para el funcionamiento. Se diseñó un circuito para mantener un movimiento rotacional constante durante el funcionamiento del carrusel en la base superior. Este cuenta con un temporizador 555 configurado de modo estable, lo que significa que genera una señal de onda cuadrada continua. El pulso es utilizado para controlar el ciclo de trabajo, que a su vez ajusta la velocidad del motor. Los diodos utilizados fueron importantes para proteger el circuito de picos de voltaje generados por los cambios de la corriente del motor o por variaciones en la señal de control. El potenciómetro nos permitió ajustar el ciclo de la señal generada por el temporizador. Al variar esta resistencia se modificaba la frecuencia de la señal, lo que permitía ajustar la velocidad del motor. El transistor actuó como un interruptor electrónico que controla el flujo de la corriente hacia el motor. Fue controlado por una señal de salida del temporizador en el pin 3 y permitió que la corriente pase hacia el motor haciendo que éste gire. Las resistencias y los capacitores fueron parte de la red de temporización que determina la frecuencia del pulso de la salida del 555. Y el componente principal, el motor DC, que convirtió la energía eléctrica en energía mecánica, encargado de generar el movimiento rotatorio de la base superior de este carrusel. Hablando un poco sobre el servomotor implementado en el proyecto, se utilizó para controlar el movimiento del brazo de control en el carrusel, permitiendo que el servomotor suba y baje de manera controlada y precisa. Asimismo, utilizamos un temporizador 555, los diodos que protegen el temporizador y otros componentes de posibles sobrevoltajes, un potenciómetro que utilizamos para ajustar el ciclo de trabajo de la señal que controla este servomotor, un transistor que actúa como interruptor que controla la corriente hacia el motor, resistencias, capacitores y el servomotor, el que convierte las señales PWM en movimiento angular preciso. A diferencia del motor DC, este servomotor no gira continuamente, sino que ajusta su posición en función de una señal de control que recibe. Bueno, para el sistema de las tazas, los circuitos fueron diseñados para controlar el movimiento de las dos tazas giratorias del carrusel. Cada taza está equipada con un motor DC que le proporciona un movimiento de rotación independiente. Para este apartado usamos el mismo circuito que se utilizó para hacer girar la base superior.